hablando de una, eh, bueno, aquí estaríamos hablando del régimen de difracción de Fraunhofer, ¿no? Entonces, eso fue un caso particular, despreciar la extensión finita de la lente, pero en la realidad uno no, generalmente no lo hace, ¿no? Y cuando no se desprecia esa extensión finita de la lente, uno estaría viendo el caso del viñeteo. Sí, entonces como ya les había mostrado las imágenes, el viñeteo pues es una reducción del brillo en la imagen y una saturación desde el centro de la imagen hacia los bordes, ¿no? Como lo pueden ver, yo creo que esta segunda imagen, la de la derecha de la rueda de la fortuna, se ve un poco mejor, que en la parte central eh, está más saturada en el centro de la imagen hacia sus bordes, ¿no? Se pierde cierto brillo en los bordes de la imagen, ¿no? Eso era lo que habíamos discutido o visto en la última clase que pudimos. Y ya, pues, entonces ya les toca a ustedes verlo más a detalle, con calma, en las diapositivas. Hubo unos cambios que hice en las diapositivas para que que se pudiera entender este, la integral de difracción que estamos utilizando, ¿no? Bien, al considerar el viñeteo, habíamos llegado hasta aquí, pero ahora si consideramos el viñeteo, es necesario considerar la función de pupila, porque ya no va a ser uno. Ahora tenemos que definir esa función de pupila y que esta función de pupila va a estar en función de los planos, bueno, sí, exactamente, del plano objeto, el plano objeto y en función del plano imagen, ¿sí? Rescalado por una razón entre la distancia que hay del plano objeto a la lente y de la lente y la distancia focal que hay de la lente al plano imagen, ¿sí? Esto sale, esto de aquí sale con la geometría de la imagen, bueno, del diagrama esquemático del tercer caso, ¿sí? Al final, pues, lo que simplemente es considerar en nuestra perturbación, es considerar esta función de pupila, que ahora va a ser la transformada de Fourier de la función del producto entre la función de pupila y la función de transmitancia. Se observan que cuando habíamos despreciado la extensión finita o no habíamos considerado la extensión finita de la lente, esa perturbación en el plano imagen solamente era la transformada de Fourier de la función de transmitancia del plano objeto, es decir, lo que está, la abertura que está antes de la lente. Ahora, al considerar el viñeteo, yo ya no puedo despreciar la extensión finita de la lente y hacer que esta función de pupila sea 1. Ahora la tengo que considerar sí o sí la tengo que considerar y es el producto con esta función de transmitancia del plano objeto. Y se observan, pues ya queda ahora una onda esférica, ¿sí? Eso es la diferencia entre considerar el viñeteo, considerar la extensión finita de la lente o no considerarla. Entonces, en esta imagen les presento cómo se podría o cómo es que ocurre esto del viñeteo, en donde tendríamos pues una fuente puntual y al pasar por la lente, estos rayos que vienen de la fuente puntual no se enfocan en la parte, no se enfoca, ¿cómo le digo? Simétricamente en el plano imagen, sino se enfoca en otro punto de este plano imagen, ¿no? Entonces generando esa parte del viñeto donde va a tener más brillo una zona central en el plano imagen y menos brillo hacia los bordes de la imagen, ¿no? Entonces con esta geometría, con estos rayos, uno puede
tratar de demostrar, no tratar, se demuestra cómo sale esa función de pupila que les escribí anteriormente. En este caso vamos a considerar este rayo que viene por acá. No tienen un nombre particular, así que tienen que poner un poco de atención aquí para que sigan donde qué rayos estoy utilizando, ¿no? Consideremos este rayo superior y el rayo central, lo vamos a considerar, vamos a llamarla así, ¿no? Rayo superior y el rayo central. Si ustedes observan entre el rayo superior y el rayo central hay un ángulo. Supongamos un ángulo teta. Yo quería demostrarles esto en clase, pero pues lamentablemente no se pudo y no lo puse aquí en la diapositiva. Entonces, pues ahí se una disculpa, muchachos. Y bueno, tenemos un ángulo teta entre el rayo superior y el rayo central, ¿no? Entonces vamos a considerar inicialmente solamente la lente. Vamos a estudiar la lente. Este ángulo teta, busquemos la tangente de teta o el seno de teta, que son aproximadamente iguales, porque acuérdense que estos rayos están en aproximación paraxial. Y como estamos en aproximación paraxial, podemos decir que el seno de teta o la tangente de teta son aproximadamente teta, ¿sí? Entonces podemos considerar, vamos a la tangente de teta. Entonces la tangente de teta en este plano de la lente, vamos a considerar Y nada más, que lo que hagamos para Y va a aplicar para X, que es un poco más fácil de visualizar. Entonces, la tangente de teta es el lado opuesto entre el lado adyacente, ¿no? Entonces, Y sobre la distancia focal F, ¿sí? Va a ser Y sobre F. Esto es para la lente, la distancia que hay de la lente al plano imagen. Ahora consideremos, grábense esa relación, tangente de teta es igual a Y sobre F para la lente, ¿no? Ahora quitemos la lente, saquémosla de aquí y consideremos los rayos que vienen desde el plano objeto, ¿sí? Este ángulo teta que se forma aquí también me va a permitir relacionar el plano objeto con el plano de la lente, ¿sí? Entonces la tangente de teta va a ser YI, que es el lado opuesto, ¿sobre qué distancia? F menos DI. ¿Por qué menos DI? Sería F más DI, pero menos DI por la convención de signos que estamos utilizando. Hacia la izquierda negativo y hacia la derecha positivo, tomando de referencia la lente, ¿no? Entonces, la tangente de teta va a ser igual a DI sobre F, la distancia focal, menos DI. Entonces, como son las mismas tangentes de teta, puedo relacionarla y puedo igualar que Y sobre F menos DI es igual a Y sobre F. Y con esas relaciones, esas dos relaciones, yo puedo demostrar esta función de pupila para y por default también lo voy a tener para X. No sé si me lograron entender. Muchachos, preguntas con respecto a esto. ¿Por qué consideramos que es el mismo ángulo? Porque aquí, este es el ángulo. Viene un rayo desde el plano objeto, ¿verdad? Es refractado por la lente. Entonces, este ángulo que está aquí, que se está formando para la lente, es el mismo que está para el plano objeto. ¿Sí me explico? Son los mismos rayos. Lo que yo estoy diciendo es solo quitar la lente, pero no estoy diciendo que no hay refracción. Sí hay refracción. Yo quito la lente simplemente para que se observe la relación de los ángulos con los planos objetos y con el plano de referencia, que es el de la lente, pero se sigue manteniendo igual. ¿Sí me explico? Sí, sí. Pero entonces no sería un triángulo rectángulo hasta la, o sea, hasta el objeto no lo sería. Si tú lo,
Acuérdate que estás en una aproximación paraxial. Ah, ok. Ah, ya, ya. En aproximación paraxial uno lo puede considerar. Solamente que en la imagen, muchachos, es algo expandido, ¿no? Grande para que se le pueda ver, pero esto es aproximación paraxial y se puede considerar esa parte, Ok, ok. Gracias. ¿sí? Va. Entonces, con esas relaciones uno puede demostrar esa parte de la función de pupila. De allí viene eso, ¿sí? Entonces ya en casa, pues es como que si están grabando la clase, ya simplemente más o menos tratar de interpretar lo que le estoy diciendo y ya lo desarrollan en casa. Eso es facilito, es una matemática básica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? Sí, Javier, ¿está grabando? Sí. ¿Sí? Bien. Eso era la última parte de lo que había que ver del caso 2. Eso es brevemente. Ahora sí vamos a entrar al caso 3. Ya ahora sí voy con más detalle, con calma, para pues aprovechar el tiempo, ¿no? Bien, ahora vamos a considerar el caso donde tenemos la abertura detrás de la lente, ¿sí? En este caso la lente es iluminada con un campo complejo, un campo de amplitud compleja UXY 0, ¿no? Y que es igual a con frente de onda plano y una abertura es colocada a una distancia Z F menos DI. Entonces, viene un haz con ondas planas, ¿sí? Que pasa por la lente y tomamos de referencia nuestra lente, ¿no? Y esa lente es la que nos está dando el primer campo, ¿no? El campo complejo de la lente está descrito como U es igual a A, ¿verdad? Y tenemos nuestra abertura a una distancia F menos DI, es decir, a una distancia, perdón, está colocada detrás de la lente, es el siguiente plano detrás de la lente, ¿no? F menos DI yo creo que se ve clarito, ¿no? Y el campo de salida resultará nuevamente de una doble propagación. En el caso 2, lo que teníamos era que esta abertura o este objeto semitransparente estaba delante de la lente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de doble propagación, primero debemos encontrar el campo complejo que que generaba el objeto, ¿sí? Que generaba el objeto que estaba antes de la lente. Eso era una propagación. Y después, cuando ese campo complejo del objeto pasaba a través de la lente, esa era otra propagación, ¿sí? Entonces, en este caso, también tenemos lo mismo, el haz. Hay que encontrar la transformación de ese haz al pasar por la lente. Esa es una propagación y luego al pasar por este plano objeto, perdón, esta abertura, que es la segunda propagación hasta llegar al plano imagen, ¿sí? A eso se refiere con doble propagación. Entonces, el campo complejo después de la lente estará dado por la ecuación 39 y considerando que UXY0 es igual a A. Entonces, nosotros podemos escribir nuestra primera transformación debido a la lente, ¿vale? Y que nos queda de esta forma. La amplitud por la función de pupila de la lente por la función de transmitancia de la lente, ¿sí? Entonces vamos a analizar la primera propagación del campo de amplitud compleja, la ecuación 62, hasta el plano de la abertura, es decir, hasta aquí, hasta la abertura, ¿no? Entonces vamos a aplicar la integral de difracción de Fresnel, que es la ecuación 26, a la ecuación 62, que es la perturbación o es la transformación, mejor dicho, de la lente, ¿no?
Entonces aplicamos esta integral de difracción. Perdón. Y fíjense que la función de pupila, ahora yo la escribo en función de la abertura, en función de la abertura rescalada por las distancias, ¿no? Esto también lo podemos demostrar con la geometría del sistema. Es algo muy similar a lo que les traté de explicar en el caso anterior del viñeteo, ¿no? Va por allí el camino. Al final, esto simplemente es una función que no está definida, que hay que encontrarla o alguien se las define y se las da para que trabajen en la perturbación, ¿no? Es simplemente una función de forma general que puede agarrar cualquier forma, ¿no? Entonces la ecuación 62, que es la transformación generada por la lente, la incorporamos en la integral de difracción de Fresnel y nos va a quedar esta expresión, ¿sí? Ya muchachos, recuerden que les toca a ustedes rayar, hacer en casa y entender estas demostraciones, porque si no, no lo van a entender. Toca hacer, ¿sí? Entonces, de la ecuación 27 también podemos escribir las frecuencias espaciales de esta forma para X y para Y, que las vamos a necesitar para sustituirlas en nuestra ecuación 63, ¿sí? Entonces, reescribiendo la ecuación 63, me va a quedar escrito la ecuación 65 de esta manera, y si observan, pues ya yo he podido reescribir, he podido incorporar, perdón, las frecuencias espaciales en la ecuación 63. Me va a quedar escrito de esta forma, ¿no? Nada más aquí, muchachos, pues yo estoy considerando, esta es la Z, donde estamos en el plano de la abertura, ¿no? Que es F menos DI. ¿Sí? De forma general, ¿me están siguiendo hasta aquí? Sí. Bien, aquí nada más, muchachos, cuando ustedes aplican la integral de difracción, acuérdense, les comento, hay una Z por aquí, Ica Z, 2Z, y lambda Z, donde más aquí en esta expresión es 2Z. Esa Z yo la cambié por la distancia que hay de la lente a la abertura, que va a ser F menos DI, ¿sí? Esa es la Z, por si cuando vayan a ver la integral, que es lo más probable, ¿dónde está la Z? Bueno, la Z agarró este valor de F menos DI, que es lo que yo tengo definido acá arriba, ¿no? Bien. Entonces vamos a reacomodar los exponenciales. Aquí pues yo simplemente agarro los exponenciales que necesito dentro de la integral y los reacomodo o los factorizo pues para expresar un poco, para reducir un poco los términos, ¿no? Entonces tomo estos dos exponenciales porque tienen el mismo factor común de x cuadrado más y cuadrado, que es mucho más fácil trabajarlo, y los puedo factorizar y me queda escrito un solo exponencial de esta forma. ¿Sí? Lo incorporo en la ecuación 65 y me queda reescrita la integral de esta manera, ¿no? ¿Sí? Lo que está afuera, yo no lo he tocado en ningún momento, solamente he reacomodado los exponenciales en la integral. ¿Sí? Entonces la ecuación 67, la integral tiene la forma de la transformada bidimensional de la función esta que está aquí. Bueno, yo se las escribo aquí, ¿no? Porque esto de acá, este exponencial de menos i 2 pi, es parte de la transformada de Fourier bidimensional. Cuando ustedes lo busquen en casa, van a encontrar que esto es la transformada de Fourier bidimensional.
¿no? Este exponencial. Acuérdense que lo que yo les presenté, yo les había puesto un Kx y un Ky. Ese Kx y Ky está relacionado con las frecuencias espaciales y que es válido escribirlo de esta manera para, pues, no se pregunten, yo, pero si el profe me puso Kx, Ky y acá Fx, estoy enredado. No, están relacionados, ¿sí? Y aquí el f de x tiene, está relacionado con la lambda, que fue lo que yo les definí aquí previamente, ¿no? Aquí está relacionado con la lambda y de ahí viene la relación de 2pi sobre lambda, ¿no? Para el Kx y Ky. Que no se enreden con esa parte y que esta es otra forma de expresar, ¿sí? Así que yo puedo escribir esta ecuación 67 como simplemente la transformada de Fourier bidimensional de esa función f de xy que se ha escrito, ¿no? Estamos hablando de una... Bien, hasta aquí es simplemente un poco de matemática, reacomodo, factorización, etcétera, que pueden desarrollar en casa con calma. Y ahora va a entrar la parte de la transformada de Fourier de una función de Gauss. Acuérdense que al inicio yo les había puesto un ejemplo de una transformada de Fourier de Gauss. Ya habíamos considerado una constante C. En este caso, esto que está aquí, esta transformada de Fourier de la ecuación 68, es una transformada de Fourier bidimensional, de Gauss bidimensional. Por eso les pongo aquí que consideremos ahora la transformada de Fourier de una función de Gauss. El ejemplo de aquí es unidimensional, y la constante C vale 1. Entonces, cuando yo hago ese proceso, esa transformada, me va a quedar escrito de esta manera, ¿sí? Y si observan, aquí hay un omega x al cuadrado. Esa es la frecuencia angular espacial, que de la misma manera yo la puedo relacionar con la frecuencia espacial, ¿sí? Y reescribirla de esta forma, por conveniencia, ¿no? Entonces, para x yo tengo esta expresión y esto es la raíz cuadrada de pi a. Y para y voy a obtener una expresión muy similar, pero ¿con qué? Con f de y al cuadrado. Entonces, cuando yo voy a utilizar eso, yo voy a encontrar, voy a tener que hacer el producto de este resultado en x por el producto del resultado que se obtiene en y. Entonces esta raíz cuadrada se me va y me queda pi sobre a nada más. Y este exponencial me va a quedar con un fx al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Que ahí está la función de la transformada de Fourier de una función de Gauss bidimensional, ¿no? Entonces, la ecuación 68, esta ecuación 68, que se las vuelvo a escribir acá, como se lo dije, tiene la forma de una función gaussiana en 2 dimensiones. Así que aplicando el resultado de la ecuación 69 en 2 dimensiones, la ecuación 68 yo la puedo escribir de esta manera, ¿no? En donde yo puedo tomar, si se acuerdan de la función de Gauss, aquí hay una constante a. Entonces yo puedo buscar que esa menos a es todos estos términos que están multiplicando al factor de x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Que es lo que les presento aquí, y lo puedo reescribir de esta manera, por conveniencia, ¿no? Y obsérvense que aquí está lo que es la frecuencia espacial, x cuadrado más f al cuadrado, ¿sí? Porque estamos bidimensionalmente hablando. Me trataron de, ¿entendieron lo que les quise tratar de explicar en esta parte? ¿O tienen dudas, o tienen alguna duda con respecto a ello?
¿No tienen dudas, muchachos? A ver, personalmente, yo creo que tengo que volver a sentarme y verlo otra vez desde cero y capaz ahí aparecen las dudas. Pero ahorita como está explicando, no, Sí, es que estas cosas, esto de aquí es mejor tener el tablero. Sí, en efecto, yo eso lo entiendo, muchachos. Pero bueno, pues la situación no lo permitió. Yo espero que, bueno, en lo que están grabando y volver a poner esta parte, pues se pueda entender o que cuando, como dices Marco, lo vayan desarrollando con esto que tenga, simplemente es copiar esto mismo, este resultado de la ecuación 69, pero con f de y hacer el producto y les va a salir este f de x cuadrado más f de y cuadrado, propiedad de los exponenciales, ¿no? Eso es, de allí saldría esta parte. Y pues ya desarrollando la A, pues el producto, aquí ese pi sobre A, yo creo que este pi sobre A se me fue, no recuerdo, tengo que revisar. Ah, no, sí está bien, ese pi sobre A está bien, porque viene del producto de la parte de X por la parte de Y esto que se puede reorganizar, ¿no? Se puede factorizar para quedar reescrita de esta forma. Entonces este pi sobre A se va a la raíz cuadrada, recuerden que es un producto, entonces me queda pi sobre A. Entonces ya yo tengo definido A y esa A la incorporo o la sustituyo en la ecuación 70 y me va a quedar escrita esta otra expresión. Ya es sentarse a escribir como dijo Marco. ¿Sí? Y si observan, pues lo que está antes de esta transformada de Fourier, que yo creo que me comí por aquí la transformada de Fourier, creo. Tengo que revisar. Sí, parece que sí. Eh, lo que está antes, pues yo no lo he tocado en ningún momento, eso se queda así, ha sido una constante en todo el proceso. Y entonces yo puedo eliminar, déjenme ver una cosa, yo creo, para no venir. Ah, ya, sí, ya sé qué fue lo que pasó. Ya yo apliqué la transformada de Fourier a esta función, que es este resultado. Sí. Ya lo que yo le estoy presentando acá ya es el resultado de la transformada de Fourier. Ajá, por eso puedo ya simplificar los términos que puedo y que me quedaría escrita esa expresión 71 de esta forma, ¿no? ¿Sí? La función de pupila se quedó tal cual. Estos términos de aquí son los mismos de aquí. Simplemente que ahora me quedó f sobre di. La f está aquí y la di está aquí. Y este exponencial lo reescribí de otra manera. Lo reescribí de otra forma para ver. Esto se queda así, ajá. Sustituí fue lo de fx cuadrado y f de y cuadrado para reescribirlo de esta forma, ¿no? Fue volver a descomponer estas fx y fy. Uh-huh. Entonces, esa ecuación 72 y lo descompuse por conveniencia, porque ahora este exponencial de aquí y este otro están relacionados por esta onda esférica, ¿no? Están relacionados perdón, esta fase cuadrática, ¿no? Entonces, pues yo lo factorizo para que me quede esta expresión, y este es el campo, o esta es la perturbación, la primera perturbación, ¿cómo la habíamos llamado inicialmente? Primero la propagación del campo de amplitud compleja hasta el plano de la abertura, hasta la abertura que se estaba estudiando. Entonces, esta es la primera propagación hasta el plano de la abertura. Esta expresión 73.
ahora hay que analizar la segunda propagación que va desde la abertura hasta el plano de observación o el plano imagen. ¿Sí? Entonces, este resultado de la ecuación 73 lo vamos a utilizar y lo podemos, de forma general, lo podemos reescribir de esta forma, ¿no? Donde ya tenemos lo que es U y definimos una función de transmitancia. ¿Sí? Porque esa abertura puede ser que la función de transmitancia es 1 o puede ser que se pueda definir de otra manera o se le pueda dar un valor que no necesariamente sea 1. ¿Sí? Por eso es necesario definir esta función de transmitancia. Y esta va a ser la perturbación después de la abertura o lo que se va a lograr ver en el plano imagen. Y nuevamente tenemos que aplicar la integral de difracción de Fresnel a esta perturbación que está aquí. Entonces, básicamente lo que uno hace es ver la perturbación que hay desde el plano, desde la lente a la abertura y después la perturbación que hay desde la abertura hasta el plano imagen. Eso es lo que se está haciendo. Y en cada caso hay que aplicar la integral de difracción. Y nuevamente, pues hay que incorporar todos estos términos en esa integral de difracción que ya habíamos definido en la ecuación 26. Entonces los términos, como lo digo aquí, los términos cuadráticos de fase dentro de la integral, es decir, este término de aquí, este que tiene xy cuadrado más y cuadrado, se pueden anular, porque de aquí yo puedo reorganizarlos. Puedo reorganizar este término. A ver. Ajá. Y X, F, Y este se queda. O sea, aquí hay que reorganizar los términos para que se pueda cancelar con estos términos, ¿sí? Porque estos términos de acá se quedan iguales y este término de aquí es este. Y KF. Sí, aquí hay que hacer la parte matemática, resolver esta parte de aquí y aplicando la propiedad de los exponenciales, pues sumar esto con esto para que internamente ese término o estos términos exponenciales se puedan cancelar. Eso ya pues toca hacerlo manualmente, ¿no? Entonces esa ecuación 75 yo la puedo escribir de esta forma y ahora básicamente pues solamente nos queda la función de pupila y la función de transmitancia, que al final del día, volviendo a definir lo que es f, la frecuencia espacial en x y la frecuencia espacial en y, yo voy a encontrar que eso es una transformada de Fourier, nuevamente, de esa función de pupila y de esa función de transmitancia. Entonces lo que está diciendo aquí es que esa perturbación que vamos a ver en el plano imagen al final de todo este proceso matemático, lo que vamos a ver en el plano imagen o en el plano de observación va a ser una transformada de Fourier del producto de la función de pupila de la lente por la función de transmitancia de la abertura. ¿Sí? Y lo que vamos a ver va a ser una onda esférica, porque aquí sobrevive pues los términos cuadráticos. Eso es lo que básicamente se está diciendo en este resultado. Y que es esencialmente, si ustedes logran comparar, a ver si lo puse por aquí, no lo puse. Bueno, si ustedes observan este resultado de la 79, es esencialmente el mismo resultado que se obtuvo en el caso 1, cuando teníamos la abertura sobre la lente, ¿sí? Que es la ecuación 44, ¿no? Que va a ser la transformada de Fourier de esta función de pupila por la función de transmitancia, ¿no?
Eso es lo que básicamente se está obteniendo en el plano imagen. ¿Alguna pregunta sobre este resultado? Sí, profe, Porque la yo mate... tengo disculpe, sí, yo tengo algunas preguntas. En la ecuación 76, ¿cuál es la 76? Aquí. Ajá. Los términos, bueno, en la 75, los términos que estaban x sub i al cuadrado más y sub i al cuadrado, no estoy mal, esos términos no se podían reducir. Simplemente yo creo que se consideraban, como eran términos cuadráticos, se consideraban como nulos, pues, o despreciables, creo yo. No sé si esa sea la justificación o si realmente se puedan reducir. Déjame revisarlo, Kevin. Yo lo hice en algún momento. Déjame revisarlo porque también me quedé con la duda si se podían reducir. Creo que sí se reducen, pero déjame revisarlo y te respondo el lunes. O te lo mando, o se los mando por el WhatsApp, ¿no? Para ver cómo, Vale. cómo queda. También me quedé la duda, como ya había hecho hace ratito, entonces me quedé ahí también pensando lo mismo. Porque hay que descomponer todo esto que está aquí para ver si se logra reducir, ¿no? Entonces pues, quedo al pendiente de corroborarles esta parte, ¿no? Vale, profe, es que lo digo porque en la parte de abajo se había justificado así, que los términos cuadráticos de fase dentro del integral se anulaban por eso, ¿no? Por el término Sí, cuadrático. sí, déjame demostrarlo y entonces pues yo les comento, ¿no? Y revisar Vale, que posiblemente puede que algo se me escapó por aquí, un signo, no sé. Entonces pues les comento. vale, profe. Dele. También tengo otra duda, Ajá, es con la ecuación 78. ajá. Ajá, en la ecuación 78, o bueno, también puede ser la misma 79, se consideró algunas veces que Z era de I y en otras F. Por ejemplo, en el término que es E a la IKF y había otro término por aquí. Eh, Abajo se tomó como Z, como DI, pero eso queda DI cuadrado, ¿cierto? Ajá, En la parte de abajo. Y en el ajá. otro exponencial queda K sobre 2DI. Entonces Z ahí está, se tomó como DI. Entonces, en algunos Sí, casos se toma F y en otros casos se toma DI. ok, aquí hay una cosa. Cuando tú estás en la abertura, vamos a la imagen para que lo veas. Cuando tú estás en el diagrama, tú estudias primero la primera propagación, ¿no? De la lente a la abertura, ¿no? Eso tiene una distancia, que va a ser Z, F menos DI, ¿verdad? Esa distancia es la que tú vas a considerar cuando apliques la integral de difracción de Fresnel que habíamos demostrado anteriormente, ¿sí? Primero es esa distancia. Después, cuando ya te encuentras la expresión de esa perturbación hasta la abertura, vas a estudiar desde la abertura hasta el plano imagen, ¿verdad? Y del plano imagen a la abertura hay una distancia de I. Ahora la Z agarra un valor de I y esa es la que tú vas a sustituir en la ecuación de difracción de Fresnel, pero analizando solamente de la abertura al plano imagen. ¿Sí me explico? Vale. Sí. Y Pero ¿por qué, por ejemplo, en ese caso la exponencial E a la IKF no queda como de I? la de aquí, E a la IKF, esta. Sí. Aquí no recuerdo exactamente de dónde viene, pero eso viene de alguna otra definición por acá arriba, o si no, déjame revisar para ver si está acá, pero viene de alguna otra definición. Es que yo estuve pensando que tal vez cuando nosotros hicimos la deducción de la difracción de Fresnel, Ajá, sí, tal vez
nosotros podríamos decirlo que era como el camino óptico, entonces el camino óptico sí tendría más sentido que fuese F, porque va desde el plano de la lente hasta el plano de detección. Entonces Ajá. ahí sí podríamos hacer eso, pero no sé si esa realmente sea la razón por la que podríamos llamar esto como F. Aquí, esto de aquí, déjame revisarlo, porque yo creo que viene de alguna definición, pero ahora mismo no recuerdo en qué parte. Y decirte algo específicamente, te puedo estar mintiendo, o equivocando. Entonces, déjame revisarlo y te comento para ser más preciso. Déjame revisarlo de dónde yo partí con esa F. ¿Va? Vale, profe. Dale, Kevin. Y bueno, también tengo otra pregunta con esa misma también, respecto a la amplitud. Es que Ajá, en la ecuación anterior nosotros hemos considerado F, bueno, en la perturbación de F menos de I. ajá, la de acá. ¿Qué pasó? Se me fue. Déjame buscarla. La perturbación. Aquí, la ecuación 73 creo que es. Sí, la Ujú. 73. Ahí se había considerado que el campo que sería F por A por la exponencial que sale ahí sobre DI. Pero cuando vemos cuando reemplazamos el U de X, Y, Y, F menos DI, no sale la A como un término cuadrático, ya cuando consideramos el campo, pero cuando se propaga en el plano de detección. ¿Cómo así cuadrático, Kevin? Es O sea, que si no, esta es una amplitud que ya se definió desde el inicio. Es la amplitud de la onda nada más. ok. Ajá, no, es una constante. Ah, ok, ya. No Cuando, no tiene nada que ver, es una simple constante. Porque desde acá atrás, desde el inicio, se había definido que era lo que era U, que es igual a A, ¿sí? Que es el campo complejo dado por la lente. ¿Sí me explico? ok, sí. Ya esto está definido, eso es una constante nada más. O se pone allí para que esté la expresión completa, ¿no? Pero hay casos que a veces uno pues lo deja por fuera para que no enrede la matemática, no complique más la matemática, Ok. ¿sí? Pero sí, eso es una constante nada más. ¿Algo más, Kevin? Vale. Entonces quedan Eh, pendientes esos dos. sí. Sí, tengo Quedó el una pendiente. última. Ajá. Es más como cómo se podría interpretar una línea que puso en el PPT, por favor. En la página 45 del PPT. Una línea, ¿cómo así? Ajá, una Esta, línea de texto. No, abajo, más abajo. más abajo. Ajá. ¿En dónde? Mm, Aquí. más abajo. Es casi la última línea. Aquí. Ajá, creo que es eso. Ahí se Ajá. había mencionado que básicamente en la serie de Fourier que quedaba en la última expresión, los términos F sobre DI escalaban la propia serie de Fourier, se podría decir así. Ujú. Pero ¿qué significa que se escale la serie de Fourier? ¿Qué representa eso en sí mismo? Bien, ¿qué escala vamos a leerlo? La escala de la transformada de Fourier queda bajo el control del experimentador. Esto quiere decir que al aumentar DI el tamaño de la transformada
aumenta, al menos hasta que la abertura se encuentra directamente contra la lente. Al disminuir de I, la escala de la transformada disminuye. Esto es una característica importante debido a que el tamaño debe ser igual al tamaño del filtro colocado en el plano focal. O sea, eso podría estar relacionado al tamaño, pues, de la imagen. O sea, qué tanto la puedes reducir o qué tanto la puedes aumentar. O sea, qué tanto la magnificas o qué tanto la disminuyes. Básicamente es eso. Vale, vale. Entonces como manejando esa distancia de I, podemos hacer que la imagen se vea más grande o más chica de alguna forma. De alguna forma, exactamente. O pues si estás viendo, si tienes una abertura, quizás la imagen, si tú tienes, por ejemplo, un iris o diafragma, si tú tienes todo el iris abierto, vas a tener máxima intensidad o vas a tener casi toda la intensidad, ¿sí? Pero si el iris lo vas cerrando poquito a poquito, vas reduciendo también la intensidad. Eso podría ser otro aspecto también que se vea, ¿no? Ah, ok, comprendo. Ajá, esos son otros aspectos que también puede tratarse la formación de imágenes, magnificación o disminución de la imagen, o puede verse dependiendo de lo que tengas, porque se puede controlar la intensidad, ¿no? Variando esa distancia que hay de I, variando esa distancia de I, ajá, con respecto al plano imagen o con respecto así al plano imagen, ¿no? ¿Sí? Vale, profe, comprendo. Muchas gracias. De nada, Kevin. Entonces queda al pendiente de estas dos. Me dijiste que era la IKF y la de los términos cuadráticos. Entonces hago eso de una vez para que no se me olvide después. ¿Vale? Bien, muchachos. Esto es el tercer caso. Les toca a ustedes sentarse a desarrollar, porque pues no se puede hacer nada aquí. Más nada, no hay tablero, no hay nada. Por si acaso un desarrollo, lo que sea, no se puede hacer. He tratado de ponerles lo más desarrollado posible para que cuando lo vean no quede algo por ahí pendiente, y si es algo que sea algo sencillo, no algo que ya sea pan comido, como quien dice, ¿no? Entonces lo último que nos queda, ojalá que el lunes podamos ya culminarlo, es la formación de imagen como filtraje lineal 2D, ¿sí? Entonces con esto damos concluido la clase, ya se acabó. Y si tienen alguna otra duda, comentario, me dicen, pues. Listo, profe. Yo lo tengo que revisar un poco, pero sí sé que tendrá algunas preguntas. Sí, hay que revisarlo porque así virtualmente, pues yo sé que esto es muy difícil entenderlo de unas ecuaciones que vienen por allá arriba, volverlas a utilizar. Yo sé que esto es muy difícil, entonces toca también que ustedes lo revisen. Ya con esto del filtraje lineal 2D, eso es el último tema, con eso terminamos, y si el lunes lo logramos cubrir, ya terminaríamos el curso de óptica por completo. Ya quedaría en las manos de ustedes que puedan estudiar. ¿Vale, muchachos? Profe, yo sí tenía una pregunta. Ajá, Y es dime, porque Vale. ahí me falló la retentiva cuando usted estaba explicando que la función de Ajá. transmitancia no es la transmitancia de la lente, sino ¿de qué? ¿De la abertura? Y de la abertura, por ejemplo, vamos a ver esta aquí. Por ejemplo, en la ecuación 79, esta está relacionada con la abertura, o sea, ya no es la transmitancia de la lente. Aquí está X, Y, Y, ¿verdad? Si tú vas al diagrama, la abertura que está aquí es una función U, X, Y, de Y.
Entonces, esa es la transmitancia que hace alusión a la abertura que se esté colocando. Y recuerda que no necesariamente es una abertura, puede ser un objeto semitransparente también, ¿sí? Entonces, ese objeto semitransparente tiene también su función de transmitancia. O puede ser otro tipo de objeto especial, ¿no? Lo que sea, ¿no? ¿Sí quedó claro, Yasmali? ¿Aló? Sí, sí, profe. Sí, aquí es seguir cuidado con los subíndices que hacen referencia a X, Y, o si fuera X y Y nada más, pues sí, estamos hablando de la lente. Sí, pero en este caso no. X y Y es otra cosa. Serían las distancias, ¿no? ¿Cuál? No, X y Y es el plano en donde está localizado la abertura. Sí. Sí, X, aquí está Y y aquí está XY, que es donde está localizado esta abertura. Y se observa acá está YX, que es para la lente. Es diferente. Ok. Ajá. Y YF es donde está el plano imagen o el plano de observación. ¿Sí? Que cuidado ahí con Los los índices. exactamente, Sí. que eso es lo que te lo relaciona. Exactamente. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces pues damos por concluida la clase y cualquier otra duda, pues ya ustedes saben, me pueden escribir y con mucho gusto.